Buenas tardes, Dios les bendiga a todos, queridos hermanos, hermanas. Damos comienzo al culto dominical del Ministerio Fuego Profético de las Naciones. Quien te habla, el apóstol y profeta Oscar Torres, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para los hermanos en diferentes naciones de la tierra. Vamos a comenzar en esta noche haciendo una oración en este día tan especial, semana trascendental, como venimos enseñando, que es la semana más trascendente de toda la historia del hombre, la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos, domingo pasado, hasta el día de hoy, Domingo de Resurrección. Es cuando Cristo tomó la victoria definitiva sobre la muerte y resucitó. Así que vamos a orar en este día y le vamos a pedir a la pastora Mónica o Elsa. ¿Quieres orar, Elsa, vos? Bueno, vamos a dejar a la pastora Elsa que ore. La que vino más temprano, no, vino Mónica, pero no importa. Bueno, después se arreglan, se sacan los pelos. No. Adelante, pastora Elsa. O sea, mi señora. Gracias te damos una vez más, Señor, por permitirnos reunirnos en tu nombre, Dios. Gracias por esta noche, gracias por esta reunión. Te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, a los que van a escuchar. Abre nuestra mente, como siempre te pido, Señor. Abre nuestros oídos, nuestro corazón, para que entre toda esa hermosa enseñanza, Señor, que tienes para nosotros cada día. Te doy gracias, Señor. Dejo esta hermosa reunión en tus manos. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bienvenida Raquel de Paraguay, bienvenidos a todos. Y vamos a escuchar la alabanza que tenemos para el día de hoy. Una alabanza que tiene que ver con la resurrección de Cristo. Así que vamos a alabar ese momento tan glorioso de la resurrección del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí vamos. Miguel Casina, y se llama Él vive. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti.
yo te serviré por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no. Esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive. Oh, Él vive. Él resucitó. Adoremos. Saltemos. Dios los bendiga a todos. Él resucitó. Hermoso video con alabanza de Miguel Casina, de México, un gran siervo de Dios. Y hoy, como venimos hablando toda esta semana, hablamos el domingo anterior del Domingo de Ramos, cuando entra Jesucristo, lo explicamos, el significado de cada elemento, de las palmas, del olivo, del asna blanca, y la tremenda importancia que tiene que Jesús haya entrado triunfal a Jerusalén, donde todo el pueblo le rendía honra y honor. ¿Y qué pasó el lunes, martes y miércoles? Gran cantidad de milagros, prodigios y maravillas hizo Jesús esos 3 días. El jueves fue la Santa Cena, el Jueves Santo, la última cena de Cristo, donde Jesús les anuncia a sus amados discípulos que va a ser entregado, pero antes de eso hace lo que para mí fue uno de los actos más maravillosos. Todo es maravilloso en Jesús, pero la humildad de lavar los pies de sus discípulos, humillarse frente a todos esos hombres
que estaban con él y le siguieron. Luego del Jueves Santo y la Santa Cena viene el Viernes Santo, el viernes de la crucifixión. El sábado de gloria es cuando él desciende a los infiernos y derrota a la muerte. Y el domingo de resurrección, hoy, representa la resurrección de Cristo, la victoria definitiva sobre la muerte. Por eso yo llamo a la Semana Santa la semana más hermosa, maravillosa y trascendental de toda la historia del hombre. Desde el Adán hasta el día de hoy, es lo más trascendental, lo más importante. Y aunque le parezca mentira, yo hablo con mucha gente de diferentes creencias, hasta con ateos, y nadie sabe completamente qué ocurrió en algo tan simple como la Semana Santa. Hoy veía con mucha tristeza que mucha gente preocupada por el precio que vale un huevo de Pascua, el chocolate, están pensando siempre, toda la Semana Santa, que es un fin de semana largo, dónde se pueden ir de vacaciones, muchos jóvenes a dónde pueden ir de farra, y nadie se acordaba de Jesús, aún creyentes. Y es una semana para meditar en Jesús y para creer aún más en este Cristo de gloria. Pero en la palabra de hoy vamos a profundizar más todo esto y se llama el gran plan de Dios para la restauración de tu alma. Dios no abandonó al hombre por causa de su pecado. Nunca lo hizo. En lugar de ello, Él puso en acción otro gran plan, el plan para salvar al hombre del poder de Satanás y volver a colocarlo en el lugar original de sus hijos, en el lugar original de hijo, y poder compartir todo su trono, su creación con él. Porque el plan original de Dios, ¿cuál era? Adán, rey de la creación. Adán y Eva a cargo de todo lo creado. Los puso encima de todo. Pero todos sabemos la historia. Adán pecó, fue destituido de la gloria de Dios, fue expulsado del Edén. Y todos los que cayeron comenzaron a pecar. El pecado se transformó en moneda corriente en todo el mundo. Pero ¿cuál es el plan, el gran plan de Dios de la restauración? Así que comenzó a preparar al mundo para el advenimiento del Salvador. Tenía que venir un Mesías, el Salvador, el esperado, el amado. Como dice 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán revivificados, restaurados, redimidos. Repito, 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, toda la generación de Adán que aún vive, descendientes que no creen en Cristo, mueren. Pero también en Cristo todos serán vivificados, restaurada su vida, resucitados. El Nuevo Testamento registra la historia de Cristo. Todo el Nuevo Testamento es cristocéntrico, habla de Jesús y aquel que vendría para salvarnos de nuestros pecados. ¿Sí? ¿Quién es? Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el plan de Dios está basado en Cristo. Ahora, para entender el plan de Dios, tenemos que conocer a fondo, al dedillo, se diría en España, a Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿Qué es Jesús? Y qué mejor que en este día de la Pascua de Resurrección, de la resurrección del Rey de Reyes, podamos hablar de Cristo. 2000 años atrás apareció un hombre en un escenario de la historia, el escenario de la historia humana, que nació en el mundo y creció hasta la vida adulta exactamente como cualquier otra persona. Hasta los 30 años, desde que nació en un pesebre pobre y humilde, hijo de José y María, pero todos sabemos la historia. María fue
embarazada por la sombra del Espíritu Santo que vino por ella. No hubo relación humana. María concibió a Jesús en su vientre y hasta los 30 años de edad Jesús vivió su vida como un hombre común y corriente. ¿Qué quiero decir? No había ningún don especial, no había profecía, no había palabra, no había nada. Pero él nació en el mundo, creció hasta la vida adulta, exactamente como cualquier otra persona. Pero este hombre era diferente a cualquier otro. Él no fue un ordinario hombre común y corriente. Una virgen concibió del Espíritu Santo. Fíjense, primer milagro, concepción del Espíritu Santo en el vientre de una virgen. Y lo trajo al mundo. Y era Dios hecho hombre, porque Jesús es parte de la Trinidad. Era el Dios vivo caminando por la tierra. Quien vino a la tierra en apariencia humana, ¿para qué? Fue el Hijo de Dios, dice Lucas 26, Lucas 1, 26 al 35. ¿Puedes leer Mónica? Lucas 1, 26 al 35. El Hijo del Hombre. Hola. Amén. Sí. Lucas 1, del 26 al 35. Sí. Dice la palabra. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. El santo ser será llamado Hijo de Dios. La palabra de Dios dice: en el principio era el Verbo, Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y hueso entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, el único. La única descendencia del Padre Dios es Jesús, porque son lo mismo. Lleno de gracia y lleno de verdad, dice Juan capítulo 1 al 14. Jesús vino al mundo para un propósito especial, cumplir ese plan de restauración, de perdón por todos los seres de la tierra, para rescatar a la humanidad del poder de Satanás, porque todos habían caído bajo el poder de Satanás. A Satanás se le fue entregado todos los reinos de la tierra, pero al venir Jesús vino para rescatar, restaurar y poner otra vez en el plan del Padre, en la planificación del Padre a todo ser humano. Dice Colosenses 1:13, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Lucas 19:10. ¿Sí? El Hijo del Hombre vino para salvar todo lo que se había perdido. Léeme, Mónica, Colosenses 1:13.
Colosenses 1:13. Jesús vino, el plan de Dios de restauración es para salvar todo lo que se había perdido, la humanidad entera. Léelo, por favor. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Jesús nos salvó y nos trasladó al reino por subir a la cruz, para dar su vida en rescate, en pago por la nuestra. El Hijo del Hombre no viene para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Para destruir también vino el Señor las obras de Satanás en nuestras vidas. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesús, para desbaratar todas las obras del diablo, según dice 1 de Juan capítulo 1:8. También vino Jesús para darnos nuestro regalo especial, para darnos la vida eterna, la eternidad junto con Él. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida, y el que no tiene al Hijo, no. El que no tiene al Hijo de Dios, perdón, no tiene la vida. Esto está en 1 de Juan 5, versículos del 11 y 12. También vino para darnos un nuevo nacimiento dentro de la familia de Dios. Y dice 1 de Juan 3, capítulo 1 y 2, mas todos los que le recibieron, a los que con su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Repito, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Poder quiere decir de ser hijos. Otra traducción dice de ser llamados hijos de Dios. Quiere decir que a través de la cruz de Cristo, que a través de esa victoria sobre la muerte, la resurrección de Cristo, fuimos hechos familia de Dios. Amén. También vino para restaurar nuestra amistad con el Dios Padre. ¿Sí? Los que hemos visto y oído, todos los que hemos visto y oído, esto anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y con nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea que al tener comunión con Jesús, la comunión entre hermanos compartida, tenemos comunión, tenemos vida en común, significa con el Padre y con el Hijo. Esto dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 3. La comunión es importante porque la tenemos con Dios Padre, Dios Hijo, y mora dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios. Jesús vino también para mostrarnos cómo es Dios. Si me conocieseis, dijo Jesús, si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. ¿Sí? Felipe dice, tanto tiempo estuve con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Santísima Trinidad, son uno solo. El que vio al Padre, vio al Hijo. Y el que vio al Hijo, ha visto al Padre. Amén. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que soy yo en el Padre? Quiere decir que yo estoy con el Padre. Y el que el Padre está en mí.
Y las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino por el Padre que mora en mí y el que hace las obras, ¿sí? Es el Padre a través de mí. Creedme que yo voy al Padre y el Padre está en mí. De otra manera, creedme por sus mismas obras. Quiere decir que establece el plan de Dios y comienza a actuarlo con obras, comienza a ejecutarlo. Las obras, los milagros, prodigios, maravillas, señales que el Padre hace a través del Hijo. Juan 14, versículo 7 y 11. Él también nos mostró el amor de Dios. Dios es amor, es todo lo que ves. Pero fíjese que dice la palabra. La palabra de Dios dice primera de Juan 4, de versículo 9 y 10. Dice, en esto me mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, único Hijo, al mundo para que vivamos por él. Y en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación para nuestros pecados. Propiciación significa sacrificio preparado. Él envió a su Hijo como sacrificio vivo por todos nuestros pecados. Y como digo siempre, los que hiciste, los que has hecho hoy y los que vas a hacer mañana, porque todos nos vamos a equivocar una y otra vez, pero siempre que vuelvas a la cruz, siempre que ores, siempre que te arrodilles frente a la cruz de Cristo y entregues bajo la sangre de Cristo en esa cruz del Gólgota tu vida, Cristo te perdonará una y otra vez. Amén. Porque fuiste hecho familia de Cristo, generación de reyes y sacerdotes. Señor de señores te ha hecho esto. También Jesucristo nos mostró el poder de Dios. Él sanó a los enfermos, los cojos, los ciegos. Dice la palabra de Dios, y se difundió su fama por toda Siria, ya no en Israel, país extranjero. Y le trajeron en Siria a todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó a todos. Y no eran judíos, eran extranjeros, eran adoradores de otras dioses, tenían otra religión. Esto está en Mateo 4, versículo 4. Él lanzaba fuera los espíritus del mal. Dice Marcos 5, versículo 1 al 17. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y muchos demonios salían de ellos, y no los dejaba hablar, porque los demonios se callaban la boca. Así que Jesucristo echó fuera espíritus del mal, espíritus de enfermedad, espíritus de tristeza, espíritus de dolor, fuera. Todo el mundo sano. Léeme, Mónica, por favor, el libro de Marcos, San Marcos capítulo 5, versículo 1 al 17. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía,
sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un desempeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que le habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Amén. Era tan sorprendente el milagro que le pidieron que se fueran por miedo, pero Jesús lanzaba afuera, no les trataba con dulzura, como digo yo, al enemigo, al diablo, a los huestes de maldad, no hay que tratarlos con dulzura, ni con miedo, ni con respeto siquiera. Písele la cabeza, échelo fuera. Usted tiene la autoridad. De esto vamos a hablar el jueves. También Cristo ejecutó milagros. La palabra de Dios que vamos a leer dice, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas del barco, de tal manera que se anegaba, se llenaba de agua, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza en el mar. Los discípulos, viendo todo esto con gran temor, se decían el uno al otro, ¿quién es ese a quien el viento y el mar y la mar obedece? Este está en el libro de Marcos capítulo 4, del 37 al 41. Se sorprendían los discípulos diciendo, ¿quién es? ¿De dónde viene su poder? Porque aún estaban en la ignorancia que era el Hijo de Dios. Él también resucitaba a los muertos. Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Y atadas las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo, desátadle y dejadle ir. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 43 y 44. También Jesús compartió todos nuestros sufrimientos durante su vida. Durante su vida sobre la tierra, Jesús experimentó todos los sufrimientos de la vida que nosotros podemos padecer. Y es por tal razón que Él comprende cómo nos sentimos cada vez que somos atacados. Y la Biblia dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La gran diferencia es que Jesús jamás tuvo pecado. Léeme, Mónica, por favor, Mateo 8 y un solo versículo, 17. Jesús sin pecado. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Otro acto de Jesús. Jesús murió en esa cruz por nosotros. Los impíos tomaron a Jesús y lo ejecutaron al clavarle en una cruz de madera como un criminal común. Eso era una práctica romana de la crucifixión. Lo clavaban,
luego de haberlo torturado, dado de latigazos, heridas punzantes, clavaban sus manos con clavos al travesaño de la cruz, en los pies clavados, y dejaban que muera lentamente el ladrón, el ajusticiado, el condenado. Y los impíos tomaron a Jesús y lo ejecutaron clavándole en una cruz de madera como un criminal. Y él podía salvarse a sí mismo, pero no lo hizo, ya que era a través de su muerte sobre la cruz que Dios iba a salvar al mundo y Jesús murió por nosotros. Esto dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículos 26 al 39. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Primera de Pedro 2, 24. Estando muertos en pecados, vivamos en la justicia de Dios, por cuya herida fuimos sanados, la herida de Jesús. Léeme, por favor, Mónica, Isaías 53, versículo 5 al 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Muchos años antes del nacimiento de Jesucristo, el profeta reveló el plan de Dios, lo que haría por nosotros para cargar sobre un hombre el peso de la humanidad. Jesús fue levantado de los muertos por nosotros, para nosotros. Después de 3 días de enterrado en una tumba, Dios levantó a su Hijo de entre los muertos. Lea después todo el capítulo Mateo 28, habla de esto. También hizo esto, orar por nosotros. Oró por nosotros, ¿sí? Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con el que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo, nos hizo sentar en lugares celestiales, o sea, cerca de Dios, en el trono de gloria, junto a Cristo Jesús. Esto dice la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 4 y 6. También podemos leer Romanos 6, 4, Mónica. Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Bueno, también Jesús abrió la puerta de los cielos para nosotros. Nos abrió el cielo. Cuando su obra sobre la tierra fue concluida, Jesús regresó al cielo para sentarse a la diestra del Padre. También hizo esto por amor a nosotros, ya que abrió un camino hacia la presencia de Dios para que nosotros, donde podemos ir a morar para siempre y por toda la eternidad. El libro de los Hechos, capítulo 10, 19, 22, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En la antigüedad nadie podía entrar al lugar santísimo, solo un sacerdote una vez por año para hacer una expiación, para hacer un sacrificio por todos los pecados del pueblo.
Quien osara entrar en el lugar santísimo caía muerto inmediatamente. Pero a través de Jesús, Él abrió el camino para que podamos entrar confiadamente al trono de la gracia, al trono de la gloria. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Se rasgó el velo. En el tabernáculo antiguo había un gran velo que separaba, un telón, una cortina, que separaba el lugar santísimo. Y recuerde, solo uno podía entrar, sacerdote, una vez por año, a ungir los elementos y a ungir lo que estaba allí dentro. Pero Jesucristo nos dio la libertad de entrar al trono de gloria, confiadamente al lugar santísimo. Y abrió a través del velo, esto es, a través de su carne, ¿sí? Teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos confiadamente, con corazón sincero, en plena certidumbre, de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hechos 10, 19 al 22. Lee, Mónica, por favor, San Juan, Evangelio de Juan 14, 1, 3. Juan 14, 1, 3. Todo esto es Jesús, todo esto es el Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Jesucristo ascendió a los cielos para preparar morada para nosotros, para que tengamos vivienda en el reino celestial. Y como oración final, yo diría que oremos. Es una pequeña oración que escribí que dice, hoy reconozco, es reafirmar lo que ya hicimos. Reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, que Él vino al mundo para satisfacer mi gran necesidad de tener un Salvador, un protector, y también les contaré a otros que Él vino al mundo con el mismo fin que para ellos. Fíjese lo importante que remarco en esta oración, que yo reconozco que Jesús vino a mi vida para salvarme, murió por mí, por mis pecados, pero también le debo reconocer a Dios y a Jesús la gran necesidad, el hambre que tengo por contarles al mundo entero que también la oportunidad existe para ellos. El libro de Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras, aunque tienes pocas fuerzas, guardaste mi nombre, no negaste mi palabra, la cumpliste. Por tanto, yo te guardaré de la gran tribulación que vendrá sobre toda la tierra. Y esto es una verdad que estamos viendo cumplirse, porque en todos lados ya hay guerra. El Líbano atacó a Israel nuevamente después de muchos años. Hay rumor de guerra. Siria se está preparando para la guerra. En Medio Oriente está muy, muy dura la situación. Turquía también tiene un montón de problemas internos entre las etnias turcas y aparentemente va a ser atacado por otros países. Las profecías se suceden unas tras otras. He visto gran destrucción y mortandad en el mundo, en la economía, destrucción con nuevas pestes. Pero a los hijos de Dios, y más en este día, que es el día de la Pascua de Resurrección, Dios nos regaló su sacrificio delante del Padre. Murió por todos nuestros pecados y por nuestra salvación. Por tanto,
no te voy a mentir en nada, pero Dios tiene un gran futuro para ti y para tus hijos si te atreves a creer. Si te atreves a predicar la palabra, si te atreves a transmitir, aunque más no sea, cuéntale a la gente todo lo que Jesús hizo por ti. Este es el tiempo de hablar, como dice aquí en esta pequeña oración. También les contaré el otro, que Él vino al mundo con el mismo fin para todos. Debemos contarle que Jesús vino para el judío, el árabe, el sirio, el libanés, para todo el mundo vino Jesús. No para los cristianos solamente, no para los que comen la Pascua, no para los que celebran la Semana Santa, sino para todos. Y lo más importante que tiene que tener un cristiano es esa bendición. Y siempre lo digo, que el símbolo más grande que tiene la cristiandad es la cruz. Él transformó un elemento de tortura, una máquina de tortura creada por los romanos, en el símbolo más grande de la cristiandad. Porque no es la cruz como máquina de tortura, sino la cruz con Cristo. Y recordar todos los días los sufrimientos que Él tuvo en menos de 3 días, desde la última cena hasta llegar a la cruz, morir, resucitar y declarar la victoria sobre toda la humanidad. Cuando Jesús fue sentenciado a muerte en la cruz, los hombres impíos pensaron que ejecutaban a un hombre que estaba trastornado, que estaba loco, que su manera de vivir no era normal, y no entendieron que la cruz era el epicentro del plan de Dios. El centro de ese plan era la cruz. Desde el mismo principio del mundo, Dios sabía que llegaría el día de la cruz, como se celebra hoy, el día de la resurrección. A través de la muerte de su Hijo en la cruz, en una manera atroz, horrenda. Yo estudié cómo fue, según historiadores, según versiones de otras religiones, y fue terrible la tortura que le hicieron, pero aún más terrible fue sus últimas horas, en la cual Jesús, en un momento de desesperación, clama al Padre y le pide: pasa esta copa de mí. Pero Él persistió hasta el momento de entregar su espíritu por nosotros. Jesús murió en lugar de cada individuo del mundo. Y esto grábeselo, porque hay gente evangélica que todavía sigue enseñando mal que Jesús solo vino por los elegidos, los que están en el libro de la vida. No, ese es Dios, sabe quiénes van a ser salvos. Pero Jesús quiere que todos se salven, aún en el último minuto. Un día una madre desesperada allí en Brasil porque su hijo se había suicidado y por años enseñó en la iglesia de que el suicida se va al infierno, que no tiene salvación, que pierde la vida eterna. ¿Y sabe qué me dijo a mí el Espíritu Santo? Recuerda la cruz. Y yo no entendía y por qué. Y si usted recuerda la historia del momento de la crucifixión, hay 2 personas más crucificadas junto a Jesús, 2 ladrones. Y uno se burlaba de Jesús y le decía: si vos sos Dios, decile a tu papá que te salve, mirá cómo estás, vos sos un mentiroso. Pero el otro que estaba detrás le dijo: ahora sé y creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el esperado. Y Jesús se da vuelta a su cara y le dice: por tanto has creído y confiado, pronto estaremos juntos en el reino de los cielos. Esto es importantísimo y, hermanos, les puedo asegurar
que cuando tenemos la cruz presente todos los días, que cuando tenemos un problema, en vez de ir a llorar, a patalear y a gritar con alguno, o a pedir ayuda, está bien, pero mejor es ir a la cruz. Imagínese usted en el Gólgota, en el monte de la Calavera, a los pies de la cruz. En ese momento, yo me lo imaginé una y mil veces. ¿Qué haría usted? Rompería todo, querría matar a los romanos, lo querría salvar. Pero la cruz tiene el significado que la palabra se cumplió. Alguien debía pagar por el pecado de la humanidad. Y Dios, por amor al hombre, envió a su propio Hijo. No envió a cualquiera. Envió a su propio Hijo, lo hizo hombre, siendo Dios como Él, teniendo la calificación de la deidad, lo hizo hacer hombre, sufrir como hombre, vivir 30 años como un hombre cualquiera, lo llenó de dones y poder de Dios a través del Espíritu Santo, luego el bautismo. En 3 años impactó al mundo entero. En una semana, la semana de gloria, transformó la historia de la humanidad. Por eso Jesús hoy te pide que recuerdes la cruz, que le recuerdes a Él siempre el sacrificio y que puedas hablar de Él. Porque el error de muchos, y no soy quien para juzgar, pero pienso que es así, es no hablar de Jesucristo. Por miedo, por vergüenza, por decir no puedo, porque no soy pastor, no soy pastora, no tengo estudio. Siempre Dios pondrá delante tuyo a alguien que necesita conocer que tiene una oportunidad, que hay una esperanza en Cristo. Que aunque todos los noticieros del mundo, las redes, los teléfonos digan que el mundo se cae, se destruye, explota, se mueren todos, nos vamos a morir de hambre, Jesús te dice, vení a la cruz. Yo morí por vos. Yo he muerto por tu vida, por tu casa, por tu familia, y hay una vida eterna que yo te doy. Pero la gente cree que todo se acaba. Hay un periodista muy conocido aquí en Argentina, homosexual, que hace entrevistas particulares a personas y siempre hace la misma pregunta. Ya es conocido por la pregunta. Después que nos morimos, ¿qué? Como desafiante, como diciendo, hay vida, se muere, no pasa nada, todo se queda ahí. Y solo uno, creyente, te dijo, cuando nos morimos, se muere el cuerpo. Del polvo venimos, al polvo iremos. Pero si obedecemos a Cristo, creemos en Cristo, hay vida eterna. Porque Él subió a la cruz también por tu vida. Y este periodista se quedó duro. Homosexual, casado con un hombre famoso. Y fíjese cómo también hay oportunidad para todos. Para el criminal, el peor de todos. Fíjese cómo la cruz de Cristo en tu boca puede salvar almas. El hablar de Cristo. Todo el mundo te dice, ay, qué mal que está esto, qué mal que está el otro, qué mal aquello, qué mal de este partido político, qué mal que hicieron los peronistas, los radicales, los del PRO, que uno, que el otro, y te nombran candidatos y vienen los candidatos nuevos que te van a salvar y siempre es la misma historia. Y no entendemos que tenemos que no perder el tiempo y hablar de Cristo. Contarle a más gente que Cristo viene, que en Cristo se puede, que vos, yo somos salvos,
que no vamos a perecer, que viene el reino milenial, que viene un tiempo de paz tan grande, con paz sobrenatural. Cuando veamos a Jesús en la nube comienza la paz mundial, no habla de una paz de tu corazón. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué estamos peor que los del mundo? Por eso simplemente yo veo gente que nunca ve un milagro, que nunca ve cosas sobrenaturales. Y yo llevo años viéndola. ¿Será que ser especial? No. Soy igual que vos, igual que todos. Todos tenemos el mismo derecho, los que aceptamos a Cristo, creemos en su nombre. Pero sí aprendí una cosa, hermano, con esto termino. Es que Dios trata con todo su poder y su fuerza para redimir el pecado. Envió a Jesús. Pero sí aprendí una cosa, que el gran secreto para tener todo lo que deseaste tal vez toda tu vida, para no pasar nunca más hambre ni escasez, para vivir una vida bien próspera aquí en la tierra, y no lo de dinero solamente, en paz. Tenemos que ir a la cruz y tenemos que hablar que hay oportunidad en Cristo. O sea, tenemos que dar las buenas nuevas. Resucitó. Resucitó. Y ahí vamos a ver los milagros. Y que Él murió y resucitó por toda la humanidad. Les cuento un testimonio de hace años, y ya termino. Era el año 1994, mire, todavía me acuerdo. Yo trabajaba de gerente en una empresa norteamericana, mi primer viaje a los Estados Unidos a una convención. Se hacía ahí cerca de Miami. Iban los representantes de Argentina, de Brasil, de Venezuela, de Chile. Era una multinacional muy poderosa. Yo era director de ventas, gerente de ventas. Pero el único que no era ingeniero, no tenía título universitario, ni tampoco hablaba inglés. Pero mi jefe, el que venía conmigo, el CEO, el director general, hablaba perfecto español. Y yo dije, bueno, me pego con este y zafo. Donde se iba a hablar de nuevos productos, de inglés técnico y todo, pero todo en inglés. Y no había traducción. Y cuando llegamos al aeropuerto de Miami, él me dice, Oscar, yo de acá tomo un avión para Texas a ver a mis padres, 2 días, después voy a la convención. Y me dejó solo con 4 americanos que no hablaban ni jota de castellano. Parecía Tarzán hablando con la monachita. Decía, auto, car, allá, esto, otro, hotel. No sabía ni cómo decirle. Y de la desesperación, porque cuando estamos desesperados, porque imagínense, un hombre como yo que no puede hablar con nadie. Me desesperé, dije, ¿acá qué hago? Me corto las venas con una galletita. Y fui al baño del aeropuerto de Miami y el Espíritu Santo me hizo recordar lo que ocurrió en Pentecostés cuando cayó la unción. Yo ya era un predicador, incipiente, recién empezaba. Y le dije, Señor, si tú lo hiciste en Pentecostés, donde 3.000 personas que no eran de la misma nacionalidad, hablaban diferentes idiomas, al caer la unción se entendieron, yo quiero esa unción del inglés. Yo quiero hablar y entender inglés. Tenía, sí, una pequeña base del secundario, pero no sirve para nada. Porque usted vio cómo hablan los yanquis, ¿no? Los yanquis hablan todo cerrado para adentro con su propio inglés, porque ni siquiera es inglés británico. Oré, salí, me esperaron los 4 americanos, 3 hombres y una mujer. Me sentaron atrás para colmo en el medio. En ese tiempo entraba porque estaba flaquito, ¿no?
pero esos autos grandes americanos. Y uno buscando, y hablaban entre ellos, ¿no es cierto? Cruzados, yo parecía que estaba mirando un partido de tenis, no entendía nada, y no podía cazar ni una, yo decía. Y uno de ellos, buscando música en la radio, me preguntaron si me gustaba la música, y dije, me dijo, ¿do you like music? Y yo digo, yeah, lo único que decía, yes, todo yes. O sea, me decía, ¿querés que te pegue un palazo en la cabeza? Yes. Yo no entendía nada. ¿Y sabe qué canción apareció por ahí? Porque el que manejaba era creyente. Una canción muy conocida que se llama Resucitó. Celebrate, Jesus, celebrate. ¿La conoce? Celebrad a Cristo, celebrad. Y el estribillo dice, resucitó, resucitó. Y yo comencé a entender toda la letra. Es más, empecé a entender lo que hablaba el que manejaba y el de al lado. Yo digo, no, lo que pasa es que desconozco la letra en español. Y así, llegué al hotel. ¿Y qué hace un creyente cuando tiene miedo, le pasa algo? Me puse a maricoñar, a llorar como loco, y decía, Señor, ¿y ahora qué hago? Porque no podía creer lo que había pasado en el auto, me faltaba fe, y empecé a orar de vuelta. En 4 horas comenzaba la convención, y yo tenía que entender términos técnicos en inglés. Y en mi traductor oficial, que era mi jefe, que hablaba perfecto español, no estaba. Nadie hablaba español ahí, porque hasta los propios brasileños, venezolanos, se arreglaban ellos, pero uno, nada. Y cuando me acuerdo que empezó a hablar el vicepresidente de la compañía, luego entró un ingeniero que era grandote, esos con barba, y empezó a hablar en inglés. Yo comencé a tomar apuntes y notas, todas en español. Mi mano parecía que se movía sola. En 4 meses, en 4 horas cuando volví al hotel, ya entendía casi el 50%. En 4 meses comencé a entender todo, hablar, entender inglés, escribir inglés. 4 meses, Dios me dio el idioma. Y luego trabajé en la empresa americana esa como 3 años y pude entenderme con todo el mundo, compartir con todo el mundo. Y luego llegó el tiempo de predicar en inglés. En iglesias americanas, en iglesias donde no entra un latino, de negros, en Atlanta, en Georgia, en varios lugares. Pero todo fue por qué? Por Cristo, por confiar en la cruz. Porque yo le dije, Señor, si tú me trajiste acá no es para avergonzarme. Si tú me pusiste aquí no es para que yo diga, no sé, no puedo, para ser uno más o el último de toda esa promoción. Y cuando pasó el tiempo, venían americanos aquí a Buenos Aires, yo iba para Estados Unidos, pero más cuando venían aquí, todos me preguntaban dónde había estudiado, en qué universidad, porque tenía mucho conocimiento técnico y también mucho conocimiento del idioma inglés. Y yo le dije la Jesus University. Y me miraban, ¿pero dónde queda esa universidad? Y dije, en los cielos. Y se miraban, ¿pero dónde? En el cielo. No podían entender que uno hubiera aprendido solo. Y yo no aprendí solo. Yo le dije, no, solo no. Not alone. No. Jesús me enseñó. El Espíritu Santo me enseñó. Y ahí empezaba. La Biblia dice que todo lo que debemos conocer y saber a través del Espíritu Santo lo conoceremos. Y le conté a todo el mundo lo que yo había recibido en el aeropuerto de Miami. Y muchos me miraban extrañados. El jefe general, el gran jefe, era judío. Y decía, pero no puede ser esto. Usted estudió, usted fue en la universidad, usted fue acá. ¿Ya? No, yo no fui a ningún lado. Solo mi corazón pertenece a Jesús. Y eso sirvió para que muchos confiaran en mí
Muchos me hicieron ascender rápidamente y rápidamente comencé a ser bendecido. Fíjese que yo no hice ningún sermón, yo no hacía prédicas especiales, sino que al hablar uno a uno con mis compañeros, en vez de hablar de mujeres, de café, de vinos o de otras cosas, hablaba de Jesús. ¿Y qué te está pidiendo Jesús hoy? Que hables de Jesús. Habla de Jesús. Habla de lo que hizo en tu vida. Y orale para que esos milagros sobrenaturales ocurran. Cuando llegué a Brasil me pasó lo mismo, no entendía 3 pepinos. Tenía un traductor que era medio tonto, que yo contaba un chiste, se reía el solo y no traducía. Un negrito allá del norte de Brasil. Y le dije, no, me arreglo solo, quédate tranquilo. Cuando llegué al primer lugar, el pastor le dije, ¿tiene una traductora? Sí, tengo una que vive en Argentina, habla perfecto español. Y cuando dice, me deja hablar con ella antes, para ver si nos entendemos. Digo, ¿qué tal, hermana? Dice, yo no soy hermano. ¿Cómo que no es hermano? ¿Usted no es creyente? No, yo soy macumbera. Pero como el pastor es mi amigo, me pidió que traduzca. Le llamé al pastor y le digo, ¿cómo usted va a subir una macumbera al altar? ¿Usted es loco? Y no, pues la única que habla español. Bueno, no se haga problema, yo me arreglo. Le agradecí a la señora y me subí solo. Y empezó a fluir la palabra. No solo que prediqué, sino que profeticé en un portuñol medio raro, pero todo el mundo me entendió. Y cuando cayó la gloria de Dios, hubo cientos de milagros. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿ves? Que no hace falta los idiomas porque yo los tengo todos. Y te los puedo dar cuando me lo pida o cuando haga falta. Esas señales y prodigios te perseguirán cuando entiendas que Él murió por ti, cuando entiendas que Él puede hacer todo, cuando entiendas que la sangre poderosa de Cristo te cubre y te lleva a todo lugar. Amén. Amén, hermanos. Hasta aquí la palabra de Dios. Seguimos en la semana el martes con las Dorcas, 20 horas, perdón. El miércoles del Callado del Pastor. El jueves con el Hay Vida Nueva en Cristo. Viernes está el seminario, acuérdese, anótese. Hasta ahora tengo 4 o 5. Dígame si va a participar o no, ¿sí? Si participa, me manda. Quiero participar en el seminario de guerreros. Si usted ve que no puede pagar, hable conmigo. Pero no se borre, no desaparezca. Porque hay algunos que parecen los negros en Estados Unidos. Hay un chiste en Estados Unidos de que los negros no se mueren, desaparecen. Pues nunca se le nota la edad. No sabe si tiene 80, 70, 20, 15. Nunca se le nota una arruga, no sacando que tenga pelo blanco, pero desaparece. Bueno, a las 20 horas voy a citar a la gente 15 minutos para las 8. 8 en punto arranca. Porque es seminario, estudio, hay que aprender. Destínele tiempo a Dios. Y le voy a enseñar cómo defenderse de todo ataque del enemigo. Desde los más livianos hasta los más pesados. Lo va a sacar fácil, ¿eh? En 13 meses que dura el seminario, lo va a hacer. ¿Sí? El costo es el mismo de antes. Sé que el dólar está más caro acá. Pero bueno, vamos a trabajar para Dios. Y el domingo próximo tenemos el culto del Señor a las 2 de la tarde. No, a las 6 o 7. Después vamos a hablar de la semana con algunos hermanos a ver. A uno me dicen a las 6, otros me dicen a las 7, otro me dice más temprano, no sé. Así que bueno, vamos a tratar de satisfacer a la mayor cantidad. ¿Qué les parece si vamos a orar y nos despedimos en el nombre de Jesús? ¿Sí? Pastora Mónica, ¿está por ahí todavía? Mancilla.
Se escapó de vuelta, Mancilla. Mónica Mancilla. Bueno, Jazmín. Jazmín que está ahí de frente. Vamos, Oriol. Así nos despedimos, bendecidos y prosperados. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por este día, por este domingo de Pascua, de resurrección, Padre. Gracias por darnos la oportunidad de aprender de tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos de diferentes países que aquí están participando. Gracias por la vida de nuestro querido profeta. Te pido, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos. Bendice, Padre, a cada corazón que está necesitando, a cada alma necesitada, Padre. Ayúdanos, Padre, a enseñar tu palabra, a creer más en ti, a dar amor a nuestro prójimo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, profesora Jazmín, la profe más famosa del Paraguay. Amén. Amén. Bueno, Amén. bendiciones para todos y todas. Bendiciones, Pastora Elsa, Pastora Mónica, Mari. ¿Estás segura vos, Mari? No te va a tirar para atrás, yo la mando, ¿eh? Chao a todas. No se escucha. Buena semana. Se arrepintió ya, ¿viste? No se escucha, Mari. Ahora, Ahora Ahí sí. sí. sí, ningún problema. Después Está hablamos. bien. Vos te haces cargo, ¿eh? Mirá que hay testigos acá. Y Yo después me hago la puedo varios mandar para la asistente de ella. Con mi ¿eh? hija. Con mi hija la mandamos las dos juntas ahí. Si quiere quedar solo, Elsa. No, tengo mi hijo, tengo que cuidar a los perritos, las plantitas. Le voy a regalar las plantitas todos los días, no. Solo no. Bueno, profeta, sí, está bien. Bueno, gracias, Dios las bendiga a todos. Bendiciones para Paraguay. Que el chikungunya se vaya, estamos orando, ¿eh? De una vez y para siempre. Chau Elena, chau Raquel, chau Jazmín, Bendiciones. chau las chicas de Lanús, chau a todas las de Ushuaia. ¿Y qué más? De España, ¿dónde está? Ah, ya les dije la de Irene y Sara, que está luchando ahí Irene con su enfermedad, pero con fe. Bendiciones, papá. Bendiciones. Papá Noel, Sí. yo no soy su papá. No firmé nada. Bueno, sí, bendiciones, hija, bendiciones. Me dicen papá, tío, abuelo, de todo. Así que tengo una crisis de nombres familiares. No sé lo que son. Bueno, chau, chau. Chao, papá. Chao.